Bienvenidos. En esta oportunidad les hablaré sobre las medidas de tendencia central. ¿Qué se entiende por medidas de tendencia central? Al describir grupos de observaciones, con frecuencia es conveniente resumir la información en un solo número. Este número suele situarse hacia el centro de la distribución de datos y se le denomina medida o parámetro de tendencia central o de centralización. Las medidas de tendencia central son medidas que centralizan los datos y dan información sobre la parte de la distribución hacia donde se están agrupando los datos. Lo más importantes son la media aritmética, la moda y la mediana. De estas tres medidas de tendencia central, la media es reconocida como la mejor y la más útil. Sin embargo, cuando en una distribución se presentan casos cuyos datos son muy bajos o muy altos respecto al resto del grupo, es recomendable utilizar la mediana o la moda. La media pues, tiene esa característica muchas veces en que los datos extremos afectan, es decir, valores que están muy por debajo de los del resto del grupo o muy elevados con respecto al resto del grupo de datos. ¿Cómo calcular la media aritmética o promedio? La media aritmética pues es la medida más conocida, más fácil de calcular y con la que siempre estamos familiarizados, es el promedio de los datos. Para calcular la media aritmética se debe tener en cuenta lo siguiente. Si los datos no están ordenados, ¿cómo hacemos? Sumamos todas las observaciones o todos los datos y lo dividimos entre el número total de datos. Un ejemplo. A continuación se tienen las notas de un estudiante en su asignatura de estadística y nos pide calcular cuál es la media aritmética o cuál es el promedio. Se suman todas las notas y se divide por el número total de notas. La media o promedio de notas para ese estudiante en estadística es 4.26. Ahora miremos cómo calcular la media aritmética cuando los datos están ordenados en una tabla de distribución de frecuencias. Nos dan la siguiente información en una tabla. Calculamos la media. ¿Cómo hacerla? Sumamos el producto de cada una de esas observaciones por el valor de la variable. En esta columna se encuentra consignado ese producto. X1 por F1 más X2 por F2 más X3 por F3 y así sucesivamente hasta el último valor que es Xn por Fn. Multiplicamos 1 por 5, 2 por 4, 3 por 8, 4 por 8, 8 por 4. El último valor es 32. Y lo dividimos por el tamaño de la muestra. Es decir, hacemos la sumatoria de todos estos productos, x sub i por f sub i, y lo dividimos por el tamaño de la muestra. En nuestro ejemplo, en nuestro ejercicio, vamos a calcular la media. La sumatoria de esos valores es 268. Y el tamaño de la muestra es 60. El promedio o la media aritmética es 4.46 de esa información o de esos datos que nos dieron en esa tabla. Algunas de las propiedades de la media aritmética. Todo conjunto de datos cuantitativos tiene una media aritmética. Cuando se calcula la media aritmética se incluyen todos los datos. La media aritmética de un conjunto de datos es única. Y cuando se tienen valores extremos, es decir, muy altos o muy bajos con respecto al grupo de datos, la media aritmética no puede tomarse como representativa de los datos. Para eso se utiliza la moda o la mediana.
¿Qué es la moda? Es el valor que ocurre con mayor frecuencia, es decir, el valor más frecuente. Cuando se tiene la tabla de distribución de frecuencias, se busca la mayor frecuencia absoluta y su correspondiente valor es la moda. Existen distribuciones que tienen una moda, se denominan unimodal. Las que tienen dos modas se llaman bimodal, y las que tienen tres o más modas se llaman multimodal. Y hay otras distribuciones que no tienen ninguna moda. Eso ocurre cuando todos los valores de la frecuencia absoluta son iguales. Nos dan la siguiente información consignada en una tabla de distribución de frecuencias. El valor en la frecuencia absoluta mayor, en este caso, es 21, que corresponde al valor de la variable 5. Por lo tanto, 5 es la moda. Miremos la otra tabla de distribución de frecuencia, el siguiente ejemplo, que corresponde a la estatura de un número de personas, y encontramos que 18 es el valor de la frecuencia absoluta mayor. En este caso tenemos dos modas, 1.6 y 1.65. Se dice entonces que esa distribución de frecuencia es bimodal. Ahora bien, miremos cómo se calcula la mediana. ¿Qué es la mediana? Es el valor de la serie de datos que se sitúa justamente en el centro de la muestra. Es el valor que está en todo el centro de la distribución. Para ubicarla, los datos deben estar ordenados. Miremos el siguiente ejemplo para un conjunto de datos donde el tamaño es impar. ¿Qué debemos hacer? Primero, organizarlos, ordenarlos, ya sea en forma ascendente o en forma descendente. En este caso lo vamos a organizar en forma ascendente. El número de datos es 9. Para calcular la media, cuando el número de datos es impar, se suma 1 al tamaño y se divide entre 2. Ese cociente nos indica que la mediana está ubicada, o es el quinto valor de ese conjunto de datos. En nuestro caso, la mediana sería 8. El 50% de los datos están por encima de ese valor y el otro 50% están por debajo de ese valor. Ahora miremos para datos también ordenados y con un número par de datos. Los organizamos en forma ascendente. Tenemos 10 datos y lo dividimos entre 2. En este caso, el quinto dato. Y tomamos el siguiente, el sexto. Tomamos esos dos datos y calculamos la mediana. 8 más 9 dividido entre 2, 8.5 es la mediana de ese conjunto de datos.
El 50% de los datos están por debajo de ese valor y el otro 50% están por encima de ese valor. Veamos el siguiente ejemplo. El jefe de personal de la compañía Acero Sociedad Anónima, preocupado por la llegada tarde de sus empleados, seleccionó una muestra aleatoria entre los empleados que han llegado tarde durante los últimos 4 meses y anotó el número de llegadas tardes de cada uno de dichos empleados, y los resultados fueron los siguientes. Esa información nos la suministran en una tabla. Elaboramos nuestra tabla de distribución de frecuencias y observamos que hay 60 datos. Lo dividimos entre 2. Como 60 es un número impar, lo dividimos entre 2 y tenemos 30. El valor 30 es donde está ubicada la mediana con el valor 31. Tomamos esos dos datos. Entonces calculamos la mediana, que va a ser igual al valor 30, que corresponde al 5, y al valor 31, que corresponde al 5. Y lo sumamos. Y lo dividimos entre 2. El promedio de esos dos valores me da la mediana. La mediana en este caso, para esa distribución de frecuencia, es 5. Ya organizados los datos, miramos que el 50% de los datos están por encima de ese valor y el otro 50% están por debajo de ese valor.